Presidenta, compañeros, compañeras, a las personas que nos acompañan y sobre todo a la ciudadanía que está muy al pendiente de los trabajos que hace Morena. El día de hoy, antes de arrancar, quiero pedirle fraternalmente al presidente municipal de Metepec, Fernando Flores, atienda un tema pendiente con uno de sus compañeros, director de Educación, Ublester Santiago, para evitar que se venga un tema mayor, complicado. Es una llamada fraterna a Fernando Flores, presidente municipal de Metepec, para que no llegue el tema hasta el Congreso. En nombre del grupo parlamentario de Morena, de esta 61 legislatura, presento un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados Federal y a los congresos locales de las 31 entidades federativas a crear una comisión del sistema penitenciario. De todos nosotros es sabido que esta legislatura tiene una comisión especial que estamos buscando sea permanente, pero a partir de la atención que hemos estado dando, sobre todo a los familiares de los PPLs que les llaman o personas privadas de la libertad, he estado recibiendo llamadas del interior de la República, mensajes, correos, por la situación que prevalece en todo el sistema penitenciario del país, por las condiciones infrahumanas, violatorias de derechos humanos y sobre todo el penar que tienen los familiares. Ojo, no es de ninguna manera el tener que estar justificando a las personas que se encuentran ahí privadas de su libertad. Quizás en un porcentaje alto son personas que son inocentes por la fabricación de carpetas, por los falsos culpables o por todo el montaje que se llega a hacer, sobre todo por algunos titulares de las fiscalías en el país. Es atender a los familiares con todas las denuncias, las quejas y sobre todo lo que implica el que las cárceles, lejos de ser un centro de readaptación social, terminan siendo verdaderas universidades de la delincuencia. En el país hay 223,385 personas privadas de la libertad, las cuales se distribuyen en 287 centros penitenciarios y que un promedio del 40% son personas que no tuvieron una buena defensa o que les fueron creados expedientes, ocasionando que la garantía de sus derechos humanos sea difícil de garantizar. Como legisladores en cada una de nuestras demarcaciones territoriales, debemos ser garantes de hacer lo que establece el párrafo tercero del artículo 1 de nuestra Constitución Política, que a la letra dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. La ley orgánica y el reglamento establecen que esta legislatura puede crear las comisiones que sean necesarias para que cumplamos con nuestra encomienda para lo que fuimos electos. Al ser los representantes de la sociedad y los encargados de ser un contrapeso ante el actuar de las autoridades gubernamentales, debemos recordar que a nivel nacional, óigase bien, a nivel nacional, el Congreso del Estado de México es el único Congreso que tiene una comisión especial del sistema penitenciario. Independientemente que por el momento tenga el carácter de especial, lo relevante en este tema es que
Al ser punto de lanza en los congresos de nuestro país, debemos generar los espacios de interlocución con las personas privadas de la libertad y ser su voz ante los oídos sordos de las autoridades y sus arbitrariedades. Cuando hablo de esta comunicación o interlocución con las personas privadas, no es directamente con ellas, es con los familiares. Regularmente son madres, esposas, hermanas, personas que están muy al pendiente de procurar demostrar la inocencia de muchos de ellos que están, reitero, privados de su libertad. Por lo anterior, es que esta comisión del sistema penitenciario solicita respetuosamente a las 31 legislaturas locales, al Congreso Federal y a la Cámara de Senadores para que consideren la creación de una comisión, ya sea ordinaria o especial, del sistema penitenciario, y de esta forma exigir a diversas autoridades una rendición de cuentas claras, es decir, desde transparentar recursos públicos destinados a revisar y analizar los protocolos bajo los cuales se conducen los custodios, entre muchos otros temas, a fin de garantizar que las condiciones bajo las cuales son tratadas las personas que ahí se encuentran sean aquellas bajo el respeto a sus derechos humanos. Por ende, debemos mencionar que el hacinamiento y la falta de custodios y nula capacitación sin certificación en materia de derechos humanos en los centros penitenciarios genera violencia, corrupción, y las autoridades de los centros penitenciarios deben de tener la capacitación para tener los conocimientos que les permitan inhibir la extorsión al interior de los centros penitenciarios según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Es decir, de todos es sabido y conocido el esquema que hay. Sobre todo, el tráfico de drogas que hay adentro. Adentro venden cocaína, venden marihuana, venden un sinfín de sustancias prohibidas. De todo esto, según los protocolos o reglamentos que deben de existir, no se aplican. Inclusive los titulares de los centros de readaptación social o reclusorios no tienen más que el vínculo de ser amistades de el responsable de seguridad estatal o del fiscal en turno o de la buena relación que tienen con los gobernadores. Y eso genera una corrupción tremenda, una violación, reitero, a derechos humanos y sobre todo a un control desde adentro de cuestiones inimaginables, porque secuestros virtuales se hacen a través de llamadas telefónicas, extorsiones, inclusive aquellas que supuestamente son bancarias, o de plano la llamada para pedirles dinero porque tienen secuestrado a la hija, a la madre, al esposo, y eso es con total complicidad de los titulares de los centros de readaptación social. En el Estado de México, las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios sufren múltiples necesidades básicas. Con base en una información de la revista Nueva Sociedad, según la encuesta que aplicó esta revista, el 26% de la población de los centros sufre desabasto de agua, 63% considera que los alimentos que les proporcionan son insuficientes, pero además de pésima o baja calidad nutricional. 27% señala que no reciben atención médica cuando la requieren. Lo que más se llega a dar es paracetamol, que es lo más socorrido y cura, según la idea de cada responsable, cada director de un penal, cura todo tipo de enfermedad, sin dejar de lado que en muchas ocasiones por una mala atención o por la negación de la atención médica han fallecido personas en situaciones completamente miserables. Un tercio de los presos opina que el trato que reciben sus familiares cuando los visitan es malo. 72% dijo que se sienten menos seguros en la prisión que en un lugar donde vivían antes. Fíjense a qué nivel. Esto de el trato que reciben los familiares de los internos va desde verdaderas violaciones
a sus derechos, reitero, de los familiares de las personas privadas de la libertad. No se trata de invertir más recursos, sino de modificar mecanismos, crear incentivos para las buenas prácticas y diseñar procesos inteligentes como la capacitación para una correcta reinserción y readaptación social, los cuales deben ser ejes fundamentales para evitar que aquellas personas que han cumplido con su estancia en los centros penitenciarios tengan la oportunidad de ocuparse en un empleo lícito que lo aleje de la situación delictiva y no exista reincidencia, porque otro de los problemas que tenemos es que cuando pagan su pena o pagan la falta que cometieron o el delito que cometieron, no hay empresa alguna que reciba a ninguno de estas personas privadas de su libertad y que entonces vuelven a reincidir al no tener oportunidad de empleo. Todos estos esquemas que yo estoy mencionando son de las situaciones que están llegando a partir, reitero, de llamadas, de mensajes, de correos y de situaciones que se están presentando en los distintos estados del país, pero que no tienen un lugar donde se puedan atender todo este tipo de situaciones. El sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos, es decir, que sean tratadas dignamente, que se cuente con personal capacitado para atender cualquier eventualidad, que existan verdaderos programas de reinserción y readaptación social, pero en especial ver por aquellas personas que siendo inocentes les fueron creadas carpetas y que por no contar con recursos económicos para contratar un abogado, sus familiares se encuentran recluidos y sin que a la fecha tengan información o respuestas favorables ante las arbitrariedades de las autoridades. Debemos detener las extorsiones que se realizan cada vez que los internos tienen visita de los familiares, los cuales llegan a costarles por persona, por visita, hasta 1,200 pesos que tienen que pagar para ingresar, o la comida o cuestiones de aseo personal a sus familiares, a sus internos. Si las legislaturas de las otras entidades deciden crear una comisión del sistema penitenciario, podemos generar una red o un grupo de trabajo legislativo que nos permita incidir en las políticas penitenciarias, porque al no existir una comisión del sistema penitenciario, pues tenemos muchísimos ejemplos a nivel nacional de cómo se ha manejado malamente el sistema penal, los reclusorios y sobre todo las vejaciones que hay sobre las personas a quienes les fabricaron carpetas. Y casos tenemos muchísimos que presentar. Reitero, he atendido llamadas de Oaxaca, de Puebla, de Chiapas, de Veracruz, de Guerrero, de Nayarit, a donde nos informan o nos dicen o nos piden que atendamos, no que revisemos sus casos, porque eso no es materia de esta comisión, sino de atender las situaciones que se presentan con las familiares de los internos, y que esto permita poder tener mayor incidencia e ir mejorando nuestro sistema penitenciario. Es por ello que pongo a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados Federal y a los congresos locales de las 31 entidades federativas a crear una comisión del sistema penitenciario. Por su atención, muchísimas gracias, buenas tardes.